Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él, mi Dios y mi Señor.
Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es para mí.
Bien, muy buenas noches. Es un placer saludarnos nuevamente. Ustedes estaban ya ansiosos, yo también. El sábado pasado recibí varias preguntas que cuándo íbamos a continuar. Eh, Eso me alegra porque sé que este seminario de Apocalipsis está teniendo una gran recepción. Es la idea que estudiemos y conozcamos más al Dios de la Biblia, al verdadero Dios, como dice Jesús en Juan 17:3, conocer al verdadero Dios y conocer a Dios a través de Jesús. Dice, conocer al verdadero Dios y que te conozcan a ti, el Hijo único a quien tú has enviado. Entonces, estando en ese propósito de estudiar que tenemos, bueno, nos distanciamos casi todo el mes de septiembre, solo las últimas 3 sesiones no pudimos por algunas reuniones de ancianos que tuvimos y también por la semana infantil que ustedes también tuvieron oportunidad de ver. Entonces retomamos hoy. Como les decía, estoy muy feliz, espero ustedes igual. Y voy a saludar por aquí a la hermana Elvira, a la hermana Doris, también a los que nos están viendo en directo o a través del canal. El que no, pues ya sabe, está la clase queda allí guardada en la página de la iglesia, por eso envío el enlace y usted puede entrar allí y adelantarse en las sesiones que hemos tenido hasta el momento. Así que sin más, porque hoy tenemos un amplio camino por recorrer, quiero pedirles que me acompañen allí donde están, vamos a orar y al final voy a dar el espacio para que ustedes escriban sus peticiones o sus agradecimientos y eso lo vamos a hacer hacia el final. Nuestro Dios, te damos las gracias por este sábado que nos permites más sobre esta tierra, este día de reposo, Señor, en el cual te recordamos como nuestro Creador y como nuestro Redentor. Venimos a ti en esta noche, Señor, con el deseo de aprender de ti, de conocerte más y que, Señor, quites de nuestra mente cualquier pensamiento, cualquier idea premeditada y, Señor, sea el Espíritu Santo el que se encargue de enseñarnos, de instruirnos quién es el verdadero Dios y que, Señor, no solo eso, conocerlo, sino también podamos reflejarlo con nuestra vida. Pedimos por nuestros amigos que se han conectado aquí por la sala de Zoom o que nos están viendo en el canal, para que, Señor, allí donde se encuentren, tú les acompañes y les bendigas. Y, Señor, a los que van también en este momento de regreso a casa, tú los lleves y los lleves con bien a su hogar y le libres, Señor, de todo mal y peligro. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesús agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno, les decía que había un largo camino por recorrer y para no ir, para entrar en sintonía, yo les decía, ustedes pueden ir al canal y allí volver si alguna sesión la han perdido, pero voy a hacer este repaso porque pues nos hemos distanciado bastante tiempo. Y este resumen pequeño que voy a hacer para ponernos en sintonía y para poder entender lo que vamos a estudiar en el día de hoy, recordamos que el Apocalipsis está dividido en 7 profecías. Jesús quiere venir pronto, pero su pueblo no está preparado. Entonces Jesús da el Apocalipsis al pueblo, lo instruye para que ellos sepan qué tiene que hacer para que Él venga. Recordamos que habían profecías de tiempo determinado y hay otras profecías que son condicionales. El Apocalipsis es una profecía condicional. Eso lo estudiamos en la primera sesión. ¿Y por qué condicional? Porque Jesús quiere o para poder Él venir necesita que haya un pueblo que se arrepienta, necesita que haya una generación que se arrepienta
que se una a Él, que se entregue por completo para que Él pueda revelarse en esa generación, y esa generación es la que va a salir a dar el último pregón. Entonces el Apocalipsis comienza con una profecía, Dios nos pide que la cumplamos, hace un llamado al pueblo de Dios, y ese llamado es el llamado al arrepentimiento. No se nos puede olvidar eso. Jesús empieza en el Apocalipsis diciéndole al pueblo que se arrepienta, que lo busque a Él, que Jesús sea el centro de su vida. Porque pasa como lo estudiamos durante las 7 iglesias, que solo 2 iglesias se prepararon para verlo a Él, que fue la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Las otras 4, pues, medio y medio, y la Odisea, que es la que cree que está bien, pero en realidad está como está lejos de Dios. Entonces Dios necesita que haya personas en el Apocalipsis o en la parte escatológica, o sea, al final del tiempo, necesita que haya iglesias, necesita que haya personas con las características de esa Esmirna y de esa Filadelfia históricas. Esas fueron iglesias, las 2 iglesias que recibieron y se entregaron por completo a Jesús. Entonces, en la parte histórica ya lo hubo, entonces ahora necesitamos, o Dios necesita que en las iglesias escatológicas, o sea, al fin del tiempo, que haya personas con las características de la iglesia de Esmirna y de Filadelfia. Y las características eran esas. Ellos se entregaron a Dios, se arrepintieron y por ende recibieron a Dios. Eso lo dice Filipenses 2:13, es Cristo en vosotros el que produce el querer como el hacer, o sea, la obra del arrepentimiento ni siquiera es nuestra. Jesús, el Espíritu Santo, ellos son los que producen eso en nosotros. El arrepentimiento es la consecuencia de recibir la revelación de Jesús y de caminar junto con Él. Hemos hecho mucho énfasis que tenemos que encontrarnos con Jesús. Toda persona tiene que tener una experiencia con Jesús, si no, es difícil y va a ser imposible que haya una entrega total a Dios. Eso es la única parte que a nosotros nos corresponde hacer. Jesús llama a la puerta, como dice Apocalipsis 3:20, Jesús dejamos entrar y que cene con nosotros, o por el contrario, si la puerta decidimos que permanezca cerrada. Y el que recibe la revelación de Jesús recibe parte del movimiento final. También llegamos a una conclusión que pueda que en nuestra generación no sea que Jesús venga, pueda que sea en la generación más adelante, pero así Jesús venga, o en nuestra generación, o venga en la siguiente, es necesario y es menester, y es muy importante que nosotros recibamos la revelación de Jesús en nuestra vida. Listo, podemos no encontrarnos en la generación, Jesús no puede no venir en nuestra generación, pero sí, eso nos va a asegurar que cuando Jesús vuelva, si alguno ha sido llamado al descanso, pues esa persona va a resucitar y va a encontrarse ya para estar con Cristo por la eternidad, y no va a formar parte, como ya lo leímos, de la segunda muerte, sino de la segunda muerte, no, de la segunda resurrección, sino de la primera resurrección. Eso ya lo leímos. La segunda profecía, que empezamos de Apocalipsis 4 para acá, ya muestra Juan, muestra el Apocalipsis, que hay un grupo arrepentido, pero hay un grupo, o sea, ese grupo arrepentido sigue mezclado con gente que no está arrepentida. Y las iglesias están llenas de eso, de gente sincera y gente que dice amar a Dios, pero pues está lejos de Él. Nuestras iglesias están llenas de eso, y no solo la iglesia adventista. Cualquier denominación, llámese católica, llámese evangélica, llámese testigos de Jehová, llámese como se llame, siempre hay personas que siguen a Dios de todo corazón y hay otras que dicen seguirlo, pero no están totalmente arrepentidas. Entonces Dios hace algo para que quede puro, y Dios tiene que hacer un zarandeo. ¿Para qué hace el zarandeo? Porque Dios necesita purificar el pueblo. ¿Y para qué necesita purificar el pueblo? Para que ese pueblo acepte la revelación de Jesús
reciba a Jesús y esa recepción del carácter de Jesús se proyecte ¿a quién? Al mundo, impacte al mundo. Y por eso dice Mateo 24, y será predicado el evangelio por testimonio a las naciones. Por testimonio, Jesús necesita que testifiquemos de él, pero ¿cómo podemos testificar de Dios? Si nos entregamos a él y caminamos con él y reflejamos su vida. Si no, la gente no va a conocer a Dios y no va a querer seguir a Dios. La segunda profecía comienza con Dios en su trono, con un libro, ¿se acuerdan? Que había un libro que nadie podía abrir y que solo había una persona digna. Estudiamos eso, una persona que había sido digna de abrir ese libro, que ese libro era el libro de la vida, y solamente una persona, que era el Cordero, que es Jesús, el león de la tribu de Judá, era el único que podía abrirlo. Cuando Juan ve que el único digno es el Cordero, un Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, entonces llega Jesús, abre ese libro, y en ese libro, ¿quién está registrado? Todas las personas que han nacido, eso ya lo estudiamos, ustedes pueden ir a la sesión, creo que fue la sexta, la séptima, pueden ir más detalladamente si necesitan reforzar la idea. ¿Cuándo es inscrito nuestro nombre en el libro de la vida? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Busca en ese registro y busca en ese pueblo a todos los que quieren de verdad estar con él, porque Dios no hace nada forzado y su gobierno se fundamenta en el amor, y el amor que produce, amor, y produce a la vez libertad, la libertad de decidir si queremos estar con Dios o no queremos estar con él. Entonces, ¿a quién viene a buscar Jesús? A los que quieren formar parte de su reino, a los que quieren voluntariamente ser parte de ese llamado y de ese pueblo, y comienza una obra dolorosa. Dios quiere salvar a todos y por eso nos incluyó a todos en el libro de la vida, pero por más que nos haya predestinado para salvación, no todos se van a salvar. ¿Por qué? Porque todos no quieren estar con Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Empieza a sacar del libro de la vida a los que tuvieron la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios y no valoraron ese privilegio. Y cada vez que él abre el libro comienza un acontecimiento, y ya vamos a empezar a ver. Es donde vienen en Apocalipsis 6, es donde empiezan a venir los caballos, los jinetes del Apocalipsis. Entonces esos caballos, esos jinetes del Apocalipsis, eso lo estudiamos en la sesión inmediatamente anterior, nos muestran los periodos por los que tiene que pasar la iglesia y la purificación que va a hacer Dios. El primer caballo, acuerden, es un caballo blanco con un jinete y le fue dada una corona. ¿Cuál es la señal de la corona en Apocalipsis? ¿Quién tiene la corona? La tiene alguien que venció. Solo los que vencen, según el Apocalipsis, tienen corona, símbolo de victoria, siempre dada a los seres humanos. ¿Por qué? Porque han vencido. ¿Y cómo vence una persona? Vence a través de Jesucristo. ¿Y vence cómo? Arrepintiéndose. Cuando usted escuche o lea al que venciere o tal venció, es porque ¿qué? Es porque se arrepintió y se entregó a Cristo y permitió la revelación de Cristo en su vida. Se le da una corona a ese jinete que representa a todos los que vencieron o los que se arrepintieron. Bueno, en eso estamos. Esa gente que se arrepiente forma un movimiento y ese caballo sale ¿qué? Para vencer. Entonces Dios elige un pueblo para que el pueblo sea victorioso. El Apocalipsis siempre me va a llevar a un Dios victorioso. Es una guerra que ya está ganada, que va a ser ganada. Dios quiere llamar a la gente a su bando, por decirlo así,
para asegurarle la victoria. Dios no quiere nadie derrotado. Y por eso nos llama a todos. La invitación es para todos. Tenemos la victoria asegurada con Cristo. Los que están con Cristo no van a fracasar, porque el que está con Cristo tiene victoria. El segundo caballo, el rojo, con una espada que simboliza división y tensión. Entonces, lo que les decía, vienen escatológicamente, o sea, en nuestro tiempo y en lo que falta hasta que Cristo venga, va a haber personas como la iglesia de Esmirna y como la iglesia de Filadelfia, personas sinceras contra personas que no son sinceras. Entonces, empieza a producirse en divisiones porque hay gente, y eso aplica para todas las denominaciones, eso no aplica solo para nosotros. Hay personas y hay religiones donde son más importantes los credos y las tradiciones que el mismo Dios. Cuando Jesús no está por encima de cualquier credo y cualquier tradición, eso es una religión falsa. Y eso ya lo vimos en el primer episodio. Siempre el centro de cualquier credo, de cualquier creencia, de cualquier, no sé cómo expresarlo, siempre el centro de todo es Jesús. No puede haber nada por encima de él. Cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de él ya me lleva a practicar o a cifrar una fe en algo falso, y es donde viene el orgullo. Lo que yo crié, lo que yo creo que es, como a mí me parece, como a mí me suena, y el orgullo, ya sabemos, en lo que hemos estudiado, el orgullo no tiene cabida en una persona que se arrepiente y recibe la revelación del carácter de Dios. Entonces, por eso empiezan las divisiones, y Jesús no divide. ¿O por qué, o porque hay divisiones en la iglesia? Precisamente porque hay gente sincera, y el que no es sincero, que no hace sino fijarse en que usted quítese, que póngase, que hágase. No, eso no es religión verdadera. Por eso vienen las peleas, porque a veces queremos poner tradiciones por encima de Jesús. Y ahí es donde viene el problema. Y ya pasó, eh, en, en la historia atrás ya pasó esto, cuando la iglesia quiso obligar a la gente supuestamente a adorar a Dios, pero a su manera, y hubo el cambio del día de reposo. Eso pasó en la Edad Media, en la profecía de los 1260 días. Gente que dice amar a Dios, pero ¿qué? Pero obliga a hacer cosas de hombres. Y lo mismo pasó con Jesús. Cuando Jesús vino, les enseñó una forma, a Dios de una forma, y ellos a qué siguieron aferrados, a sus propias tradiciones. Y si me da el campito, en una sesión de estas, voy a hacer una explicación de las sectas en las que se dividía el judaísmo. Los así, abuelo de pájaro, los saduceos, los fariseos, los helenos, los heredianos, perdón, eran como más o menos como unas 5 o 6 sectas, y cada uno tenía su manera, su particular manera de adorar a Dios. Y solo se unieron para una cosa. ¿Para qué se unieron? Para matar a la revelación del Dios verdadero. Pusieron las tradiciones por encima de quién, de la revelación de Jesús. Entonces eso es lo que causa divisiones, y eso va a causar divisiones al final. Gente que se arrepiente y se entrega verdaderamente a Dios contra gente que no se arrepiente, no sigue a Dios, pero que quiere imponer las tradiciones y quiere ponerle como obstáculos para que la gente reciba a Dios. Tercer caballo, muestra un jinete cabalgando con una balanza con cereales, trigo y cebada. ¿Y eran qué? Eran pocos, y lo poco es que, claro, el cereal en el Apocalipsis simboliza al pueblo de Dios. Entonces, aquí ya empezamos a desglosar la idea del juicio al pueblo de Dios, y empieza el sellamiento de los 144,000, que es el tema de esta noche.
Viene un periodo de calamidad donde aparece un caballo amarillo con un jinete que se llama muerte y sepulcro, que muestra de alguna manera los juicios que van a caer sobre los que rechazan el privilegio de ser de los 144,000, los que rechazan a Dios. No es que Dios mande juicios. Las personas quedan, eso ya lo vimos, ya lo leímos, ya sabemos eso, que el que rechaza a Dios queda a merced de quién, de Satanás, y es cuando Satanás empieza a destruir y a causar daño, porque lo malo no viene de Dios, lo malo viene de quién, de Satanás. Entonces, la persona que no quiere estar con Dios, Dios se retira y cae bajo las garras de quién, de Satanás, y ahí vienen los problemas. Quinto sello. Simbólicamente se ven las almas debajo del altar. Estos son simbólicos. Reclaman estas almas, le reclaman a Dios diciendo cuándo, hasta cuándo va a suceder esto. Y dice Dios, hasta que se cumpla el número de los que tienen que dormir o morir como ustedes. Y vimos, según el Apocalipsis, que la muerte es una bendición. Y eso dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, pero sus obras ¿qué? Siguen. La victoria está asegurada, por eso no hay que tener miedo. Viene el sexto sello donde hay una calamidad. Me disculpan si voy muy rápido, pero necesito abarcar bastante hoy. La naturaleza comienza a reaccionar con Dios ante el Dios que viene a liberar a su pueblo. Cuando la gente del mundo se empieza a dar cuenta de que ellos estaban persiguiendo a los que estaban con Dios, ¿qué pasa? Miren, hay dos grupos. La gente que está con Dios persigue. No, esa gente no persigue, es perseguida. ¿Cuál es la manera de asegurarnos que estamos en el bando correcto? Porque son los perseguidos, no los que persiguen. Si tú estás persiguiendo a alguien, ¿para qué te estás preparando? Para formar parte del grupo que va a perseguir. Estás adoptando el carácter de Satanás, no el carácter de Cristo. El que recibe a Dios y lo ama de corazón, permite la libertad, no coarta la libertad del otro y no obliga al otro a que crea lo que él cree y por ende no lo persigue. Esa es la diferencia en el Apocalipsis entre los hijos de Dios y Satanás. La libertad de adorar. Si tú coartas la libertad de otro, te estás preparando para ser parte del grupo que persigue. Entonces vienen los juicios sobre esas personas y exclaman y empiezan a pedir a las montañas que se escondan de la ira de Dios. Pero el problema es que Dios no está bravo, sino ¿qué pasa? Esas personas, el que hace el pecado hace que el hombre vea malo ¿a quién? A Dios. Lo que pasó con Adán y Eva, y eso lo explicamos la sesión pasada. Cuando ellos pecan, inmediatamente ¿qué sienten? Sienten miedo, sienten temor, no quieren estar con Dios, van y se esconden. ¿Y por qué se esconden? Porque creen que Dios los va a castigar. Eso es lo que va a pasar al final. Dios es amor y Dios es bueno y Dios viene por el que tiene que estar con él. Pero es tan malo o se termina de tergiversar más bien en la mente el Dios de las personas en el que ellos creen, que lo ven tan malo, no permiten la revelación de Dios, entonces automáticamente ellos creen que Dios está bravo con ellos y eso es mentira. Ahora sí entremos en materia. Dice el Apocalipsis 7, del 1 al 8, después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
de la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José, de Benjamín, de cada tribu, 12,000 sellados. 12,000 por 12, 144,000. Y ya vamos a empezar a desglosar esta cita. Empieza aquí en Apocalipsis 7:1. Hasta aquí van 6 sellos. Los sellos son 7, pero hay un paréntesis, porque en el capítulo 8, en el versículo 1, dice: cuando se abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por media hora. No es nuestro, va a ser el estudio del próximo sábado, pero es para mostrar que el Apocalipsis 7 es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Y en ese paréntesis empieza el zarandeo en la iglesia, el pueblo de Dios que queda cuando Dios ve quiénes son los que se arrepintieron, y a los que se arrepintieron, ¿qué? Permanecen en el libro de la vida. A los que no, ¿qué pasa? Dios saca del libro de la vida a todos los que profesan ser parte del pueblo de Dios y que no quieren estar con él, que no quieren participar de ese privilegio. Entonces empezamos a desglosar Apocalipsis 7. Después de esto, dice Apocalipsis 7:1, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar, dice Apocalipsis 7:1. ¿Qué simbolizan los 4 ángulos de la tierra? Recuerden que el Apocalipsis está en símbolos. Algunas cosas, la gran mayoría, son solo símbolos. Hay otras muy pocas cosas que pueden ser literales, pero la gran mayoría está representada en símbolos. ¿Qué son los 4 ángulos de la tierra? Nos da a entender que la totalidad, norte, sur, oriente, occidente, o sea, lo que se mueva en esos 4 direcciones, esos son los 4 ángulos de la tierra, algo global, algo que va a pasar en todo lado, va a afectar a toda la tierra. ¿Qué son los vientos bíblicamente? Los vientos representan las calamidades que va a ocurrir en la tierra. El viento mueve, afecta a la naturaleza, el mar, y los vientos son simbolizados en la profecía como destrucción. Siempre que hay vientos, se nos va a venir a la cabeza ¿qué? Símbolo de destrucción. A los ángeles se les da la orden de ¿qué? De detenerlos. Y ahí vamos entendiendo la presencia de Dios. ¿Dios qué hace cuando está presente? Dios retiene. Ese es el cerco de la protección de Dios. Dios retiene ¿qué? La mano de Satanás, retiene la destrucción. ¿Cuándo suelta? Cuando Dios se va, ¿qué pasa? Viene destrucción. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Retener. No quiere que los vientos sigan a afectar a la tierra y al mar, a los árboles. En la próxima, en Apocalipsis 8, la siguiente, vamos a estudiar ya las trompetas. Ya vamos a pasar de los sellos a las trompetas, lo que va a afectar a la tierra y al mar y a los árboles y por qué los va a afectar. Los vientos de alguna manera simbolizan lo que va a pasar en la próxima profecía, que es la de las trompetas. Ya les dije eso. La Biblia habla como juicios de Dios, pero no es Dios el que los manda. Lo malo que vaya a pasar en la tierra no viene de Dios, no viene. Ya en sesiones anteriores he explicado eso y ustedes pueden ir al libro de eventos de los últimos días, la cita de... Ay, se me olvidó el capítulo. El zarandeo, no. Bueno, en una de las sesiones anteriores vimos que cuando la persona se aleja de Dios, ¿qué hace? Dios no hace nada. Cuando ya la persona definitivamente no quiere nada con Dios, él se aparta y viene ¿quién?
viene Satanás. Lo mismo pasa sobre la tierra y ya vamos a ver por qué sobre la tierra van a venir esos juicios, que no los trae Dios, los trae Satanás. Cuando la gente rechaza al Espíritu Santo de sus vidas, hay pecado contra el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia. No aceptar al Espíritu Santo en nuestra vida es que pecado. Entonces el Espíritu Santo se va y para explicar esta parte de que el Espíritu está en la tierra, el Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta? En las personas, en los creyentes. Entre más personas o entre más creyentes en Dios, entre más personas haya creyentes en Dios, el Espíritu Santo ¿qué? Va a estar ahí. Pero si la gente empieza a rechazarlo y rechazarlo y rechazarlo y rechazarlo y rechazarlo, ¿el Espíritu qué va a hacer? El Espíritu Santo más se va a ir de la tierra y más se va y más se va y más se va y más se va. Y solo va a quedar un puñado que en cierto modo van a hacer bendición para, miren lo que les decía, el Espíritu Santo mora en los creyentes, entonces, entre menos creyentes, menos espíritu hay. El espíritu es el que refrena las calamidades de la tierra. Gracias a los hijos de Dios está el espíritu, a los que verdaderamente se arrepienten, gracias a ellos es que el Espíritu Santo está en la tierra y es cuando, y es el, estoy un poquito enredado. Gracias a que el Espíritu Santo está en la tierra, es que podemos ver que no hay tantas calamidades. Eso es lo que permite. Por eso es importante que nosotros aceptemos a Dios y que nos arrepintamos, porque nosotros podemos ser bendición para los demás. Dios nos usa a nosotros para que seamos bendición para la tierra. Entre más personas lo reciban, ¿qué va a pasar? Menos calamidades va a haber. No sé si estoy claro en ese concepto de por qué es importante tener al Espíritu Santo. Porque si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, no solo el bendecido voy a ser yo, voy a ser bendición también para los demás. Y eso es lo que Dios quiere. Y Jesús, por eso Jesús dice muchas veces en Mateo y lo dice en Juan, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios siempre quiere traer vida, quiere que estemos bien. ¿Pero por qué vienen los males? Por el rechazo de la gente. Entonces, a más rechazo, más se aleja el espíritu. A más aceptación de Cristo y a más aceptación de la revelación de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo ¿qué? Viene a nosotros y somos bendición para los demás. La gente que no cree en Dios o la gente que no está arrepentida no sabe de la influencia de una persona arrepentida alrededor de los incrédulos. La gente de alrededor no sabe que a ellos les puede ir bien o les puede estar yendo bien solamente por quién, por una persona arrepentida. Mis vecinos de pronto no se dan cuenta de que la bendición de Dios puede llegar por medio de quién, por medio de la revelación mía. Y no sé, y quiero que eso quede claro. Nosotros podemos ser instrumentos de Dios para llevar ¿qué? Bendiciones a los demás. ¿Para qué nos elige Dios? Dios no nos elige para salvarnos a nosotros. Nos elige a nosotros ¿para qué? Para ayudar a salvar al mundo, para que testifiquemos. Nosotros somos instrumentos suyos. A Dios le interesa que nuestra influencia proteja a los que incluso están en nuestra propia contra. Y esto va a pasar ¿qué? Antes de las trompetas. El sellamiento tiene que ver con algo que Dios va a hacer para que su pueblo pase a través de las trompetas. Todavía no nos vamos a meter en eso. Estamos sellando o estamos en el proceso del sellamiento. ¿Para qué? Para ahí sí ya poder pasar a las trompetas. Dice el versículo 2. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo,
No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quién es ese ángel? Concuerdan muchos eruditos, muchas personas estudiosas, que a ese ángel puede ser Jesús, el Cordero de Dios, el que abrió el libro que nadie podía abrir, y ese libro al que abrirse, ¿qué pasa? Empiezan a desatarse, ¿qué? Estos sellos, empiezan a desatarse esta serie de acontecimientos, pero aparece Jesús en forma de ángel para comandar a su pueblo, al pueblo que está siendo seleccionado. ¿Y ese ángel sale desde dónde? ¿Desde dónde sale el sol? Desde el oriente. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Podemos pensar que ese ángel es Jesús, el que va a comandar ese selecto grupo de personas que se están arrepintiendo. Los movimientos vienen del este. Cuando en la Biblia algo viene del este, significa que viene ¿de dónde? Que son movimientos que son dirigidos por Dios. No sé si ustedes alguna vez escucharon, perdón, si ustedes alguna vez escucharon que Jesús viene ¿de dónde? ¿Por dónde? Cuando Jesús venga va a venir ¿por dónde? Por el este, y algunos se han atrevido a afirmar, y la hermana Elena lo dice, que Jesús va a venir ¿dónde? Por la constelación de Orión. Y la constelación de Orión normalmente, ¿dónde la vemos? Por el este. Entonces Jesús, la estrella de la mañana, es el Jesús que sale por el este, y el ángel sube a donde sale el sol, o sea, ese ángel sube hacia el este, y puede ser que esto que está simbolizando a Jesús, que tiene el sello del Dios vivo. En la primera sesión recordamos, no sé si ustedes se acuerden, que hay, así como Jesús tiene un sello, el que imita y quiere imitar a Jesús, pero para hacer cosas malas y para engañar al pueblo, que es Satanás, también tiene su sello. Entonces, ¿por qué es importante el sello? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Para qué Jesús sella a su pueblo? ¿Dónde lo sella? En la frente. Y ya vamos a ver por qué. ¿Para qué lo sella? Con dos intenciones: para protegerlo y para marcarlo como propiedad suya. Cuando tú recibes el sello de Dios, y ya vamos a ver qué es el sello de Dios, cuando tú recibes a Jesús, inmediatamente quedas como sellado. ¿Para qué sellado? ¿Para qué? Dios te protege, si aparte de, bueno, este es mío, y como este es mío, con este no me lo tocan. Eso es más o menos parafraseando el ejemplo. Esto es mío, y lo mío, ¿qué? Lo mío usted no me lo toca. Eso es más o menos el parafraseando, dando un ejemplo para que nosotros entendamos qué es el sellamiento. Y recordamos que el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de salvación, de un Dios que nos da oportunidad de arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, recibimos a Dios, somos sellados. ¿Y somos sellados para qué? Para protección, para que cuando se suelten los vientos, estemos ¿qué? Estemos protegidos de lo que va a hacer Satanás. Todos los que tengan el sello de Dios van a ser llamados hijos de Dios, y van a ser ¿qué? Salvos. Pero aquí viene una parte que ya la habíamos leído en Efesios 1:13, y vamos a empezar a ver qué es el sello de Dios. Yo ya lo había explicado, y muchos han creído, y muchos creímos durante mucho tiempo, que el sello de Dios era ¿qué? El sábado. Y no es así. En la primera sesión estudiamos eso. ¿Cuál es el sello de Dios? Dice Efesios 1:13 y 14, y ahorita más adelante vamos a leer Efesios 4:30. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el sello de Dios? El sello de Dios es el Espíritu Santo, no es el sábado. Y ya vamos a ver, para que no se me queden, por decirlo así, fuera de base, para que, ¿y cómo así que no? Ya vamos a explicar la importancia del sábado. No estoy echando contra el sábado, ¿no? El sábado es el verdadero día de reposo, pero el sábado no es ello, es una señal. Ya vamos para allá. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra merced, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de ¿qué? De su gloria. Muchas iglesias en condición de tibias, por su condición de tibieza, no están selladas. Esas personas tibias no están selladas. ¿Qué hace Jesús? ¿Por qué llama a la iglesia de la Odisea? Le dice, oiga, compadre, es que usted ni allá ni acá y defínase. ¿Usted está conmigo o no está conmigo? ¿Usted acepta arrepentirse y entregarse a mí, dice Jesús, o no acepta? Y si usted cree que es rico, que es, pero usted es un qué, un miserable, un pobre, un ciego, un desventurado. Y como no solo nos dicen el problema, sino que Cristo soluciona el problema, Jesús soluciona el problema. Sí, Jesús nos muestra el problema, pero nos da ¿qué? La solución. Dice, por eso compre de mí ¿qué? Oro refinado, vístase con mis vestiduras, unja sus ojos con colirio para que pueda ver. O sea, venga conmigo que yo le voy a dar lo que usted cree tener, pero de verdad no tiene. Y en ese tipo, o ya como ya lo vimos y como ya lo hemos repetido antes, en el pasado hubo dos iglesias que cumplieron esas características. Y así al final, las iglesias con las personas, perdón, las personas que van a ser selladas son personas con características de las iglesias de quién? De Esmirna y de Filadelfia, que se arrepintieron y aceptaron la revelación de Cristo en su corazón y por ende testificaron. Cristo necesita personas al final, personas que testifiquen de él y no al final, desde ya, porque desde el momento en que recibimos este mensaje, somos conscientes de que tenemos que arrepentirnos, recibir a Cristo en el corazón, ser sellados por el Espíritu Santo. Sigo. Algo que de pronto no va a gustar, pero lo expreso. En las iglesias hay, en muchas hay culturas religiosas. No está Cristo. No por yo ir a la iglesia ya estoy en una relación con Dios, no. Y lo que les digo, eso aplica para cualquier denominación. En todas las denominaciones, yo he conversado con personas que son de otras denominaciones y ellas me dicen, no, es que aquí también pasa esto. Yo les digo, oye, es que en mi iglesia a veces pasa esto. Yo no, en la mía también. Hay personas sinceras en las demás iglesias, como en la nuestra hay gente sincera y hay gente que no quiere arrepentirse, que quiere vivir en la tradición, vivir la cultura, aparentar religión, aparentar que estoy con Dios, pero por dentro ¿qué? Estoy perdido, estoy ido de Dios. Entonces, ¿qué quiere hacer Cristo? Y no estoy diciendo que la institución sea mala, pero el problema es cifrar nuestra fe en una institución y no cifrar la fe en el dueño de la institución. La iglesia no es mala. ¿El malo es quién? El malo soy yo, que pongo más mi fe en la iglesia que en el dueño de la iglesia. Quiero sostener un cristianismo aparentemente, moralmente correcto ante los demás, pero por dentro estoy como estoy perdido, estoy ido, entonces en vez de hacer la obra de Dios, me dedico a qué?
a criticar, a perseguir y a hacerle la vida imposible a los demás. Y es que si usted no cumple esto, si usted no cumple lo otro, entonces usted no puede formar parte de mi iglesia. Ese no es el método de Dios. Y a eso Dios no nos llamó. Y eso lo estamos viendo claramente aquí en el Apocalipsis. Dios necesita es gente sincera que se relacione con Él. Gente, personas que alberguen en su corazón la necesidad de Cristo. Gente que le permita, personas que le permitan a Cristo hacer su obra. Porque cuando yo digo, es que yo hago, es que yo guardo el sábado como el fariseo, es que yo diezmo, doy, hago reforma por salud, guardo el sábado, hago una cosa, hago... Ese no es, eso es un cristianismo basado en el orgullo, y un cristianismo basado en el orgullo es un cristianismo genuino. No, no es un cristianismo genuino. En esa persona no puede morar Dios, no puede hacer la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede sellar una persona así. El Apocalipsis describe un reavivamiento de la palabra de Dios, y cuando la persona recibe a Cristo, eso es como eso es contagioso más bien. Entre más personas reciban a Cristo, ¿qué pasa? Otra y otra y otra y otra y otra y otra. ¿Y eso cómo se va volviendo? Más. Y es lo que les decía, Cristo necesita un movimiento. Alguien que salga, muestra a Jesús, predique al verdadero Dios, al Dios de amor que se entregó por nosotros, que viene para rescatarnos, no que viene para causarnos mal, porque ese es el concepto. Cuando nos hablaban de Apocalipsis, ese es el concepto que a veces tenemos, ¿no? Que es que Dios me va a hacer mal. No, Dios no hace mal. Dios quiere y se muere de ganas por venir por nosotros. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no estamos listos y no queremos vivir con Dios. Por eso es que Él aguanta un poquito y aguanta, y a ver si algún día nos, nos sacudimos y lo dejamos morar en el corazón. Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Los 144,000, una vez sean sellados, no vuelven atrás por más difícil que sea. Una vez sellados, no hay vuelta atrás. Siguen adelante. ¿Y por qué siguen adelante? Porque es que caminando con Jesús, dice, y nos decía el pastor esta semana, que de hecho vamos a orar, a seguir orando por la recuperación del pastor. Y él repite mucho, andando con Jesús, que todo está muy bien y va a estar muy bien, no importa lo que venga. No es un caminito de flores y de rosas y de, no. Puede ser un caminito de espinas, de cosas difíciles, pero ¿qué? Andando con Jesús todo está muy bien y va a estar muy bien. Y por eso esa gente no va a volver atrás, porque ya no le va a interesar o no va a pensar en lo que le va a pasar, sino que venga lo que venga, yo tengo mi mirada fija en Cristo, estoy con Cristo y voy para adelante. Después miré y vi que el cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, ¿qué es el sellamiento? ¿O qué es el sello? ¿Recibir qué? El nombre, mire, el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, el nombre del cordero y el nombre del padre, ¿dónde? Aquí en la frente. El nombre de Jesús y el nombre de Dios es el sello de Dios. El Espíritu Santo es el instrumento. Es el que sella, mire. Pone el nombre de Dios ¿en dónde? En la mente. El sello tiene dos aspectos. El instrumento que se sella, el instrumento que sella,
que es el Espíritu Santo y se le llama sello. Y la marca que deja es el nombre de Dios y del Cordero en la frente, que también se le llama sello. Según la Biblia, nombre significa ¿qué? Carácter. En el tiempo hay una creencia, muchos eruditos hablan de eso. En el tiempo, bueno, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vamos a dejarlo ahí para no enredarme más. Hay una creencia que el nombre no se ponía como se pone hoy en día, que nace el niño, nace la niña, e inmediatamente, o bueno, desde antes de que el bebé nazca, ya se le tiene preparado un nombre. En esa época, en la antigüedad, hay una creencia de que al niño lo dejaban crecer, pues no sabemos, no sé, juzgo yo, más o menos unos, como dice la hermana Elena, que el carácter se forma hasta los 3 años y si como padres no hicimos lo correcto en esos 4 años, en esos 3 años, hay un periodo, otro periodo más o menos hasta los 7 años. Ya después de ahí ya el niño adopta el carácter que va a llevar ¿qué? El resto de su vida. Entonces, más o menos en ese desarrollo del carácter era, por eso los nombres tienen significados. Por ejemplo, Elías, que significa mi Dios es Jehová. ¿Por qué los padres le pusieron Elías, valga la redundancia, a Elías? ¿Por qué le pusieron eso? Porque vieron en él que verdaderamente el nombre, que esa persona, que Elías, que mi Dios es Jehová, o sea, el niño reflejaba eso. Entonces, y ahí el por qué el significado y los nombres de las personas iban con las características. Lo mismo ocurre aquí. El nombre significa carácter. Recibimos el carácter de quién? El nombre de Dios. Y cuando recibimos el nombre de Dios, el carácter de Dios en nuestra frente, ¿qué pasa? Empezamos a producir. El Espíritu Santo marca el carácter de los creyentes, el sello de Dios. ¿Y qué produce el que tiene el Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu es el carácter de Jesús. ¿Qué producía Jesús? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué quiere Jesús que nosotros produzcamos? Lo mismo. ¿Sí ven la importancia del sellamiento y por qué el sábado no puede ser el sello de Dios? El sábado es una señal y ya voy para allá. ¿El sábado puede producir un cambio en mí? No. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. Cuando yo soy sellado, recibo el carácter de Cristo y empiezo ¿a qué? A producir los frutos de ¿qué? De esa vida acompañada con Cristo y por el Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice Jesús en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se ¿qué? Cuando se amen los unos a los otros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor. Si no nos amamos entre nosotros, ¿ahí hay fruto del Espíritu? No, no lo hay. Por eso Cristo necesita una iglesia que se arrepienta y lo reciba a Él. Porque el Evangelio es ¿qué? El amor. Si Dios es amor y yo recibo el nombre, el carácter de Dios, ¿yo qué voy a producir? Por medio del Espíritu Santo, ¿yo qué produzco? Amor. ¿Sí ven la importancia del carácter de Dios? Si no nos amamos, y por allá dice el que dice que lo ama, pero odia a su hermano, ¿qué? El tal es ¿qué? Un mentiroso. No podemos decir amar a Dios y odiar a los demás, eso no se puede. Dicen, esto ustedes sabrán que son ¿qué?
mis discípulos, que se amen unos a otros, que se tengan paciencia, que se tengan paz, que gocen, tengan entre ustedes benignidad, que entre nosotros haya bondad, haya mansedumbre, haya dominio propio. En eso es que ese es el pueblo que va a impactar, o esa última generación con esas características va a impactar ¿a quién? A los demás. Por eso es necesario el sellamiento. Dijo Moisés. Bueno, aquí hay 2 versículos. Voy a leer rápido. Dice Moisés, entonces ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué le dijo Dios? Yo haré pasar mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Del que quiero, dice el 20, no puedes ver mi rostro porque no hay nadie que lo pueda ver. Y dice, y luego dijo Jehová, que hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado y después de que apartaré mi mano y verás mi espalda, pero no se verá mi rostro. Sigue después. En el capítulo 34, Moisés preparó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana, subió al monte Sinaí como le mandó Dios, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Descendió Jehová de la nube y permaneció allí junto a él y proclamó el nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Mire, Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, fuerte, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Concuerda con el fruto del Espíritu? Claro que concuerda. Por eso cuando somos sellados no podemos producir otra cosa que no sea el reflejo, nosotros somos el reflejo del amor de Dios hacia las demás personas. Si no lo estamos siendo, no estamos siendo sellados. El nombre de Jehová, el nombre de Dios es su carácter. ¿Qué significa que los 144,000 tienen el nombre de Dios en su frente? Que tienen su carácter. ¿Cómo podemos tener el carácter de Dios? El carácter de Jesús es el resultado del sello, de tener al Espíritu Santo, de una relación 24/7, todos los días, los 30 días del mes, los 365 días del año. Necesitamos tener una comunión y una relación con Dios para poder recibir su nombre. Si no lo tenemos, esa comunión, chao. Vamos a recibir ese el otro sello. Explico aquí lo del sábado. De pronto algunos quedaron, uy, pero ¿cómo así que el sábado no es el sello de Dios? No, el sábado no es el sello de Dios. Es una señal. Es la señal del Dios verdadero. Señal y sello no es lo mismo. Para entender el nombre, necesitamos entender el nombre de Dios para entender el propósito del sábado. Una persona sellada por el Espíritu Santo, que recibe el sello del Espíritu Santo, que produce los frutos del Espíritu. Es una persona que sigue a Jesús. Entonces, la persona que sigue a Jesús se va a dar cuenta que en la creación, Jesús que, valga la redundancia, Jesús que creó un espacio de 24 horas, ¿para qué? Para Él. Esa es la importancia del sábado, es la señal entre el Dios y el hombre. Yo estaré contigo, dice en Éxodo 13:12, respondió Dios a Moisés, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto del pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, y si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová el Dios de vuestros padres me ha enviado, ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? O sea, cuando ellos me pregunten, ¿quién es usted? ¿Yo qué les voy a decir?
¿Cómo se llama? Entonces, ¿qué les responderé? Verso 14. Respondió Dios a Moisés, ¿yo soy qué? Yo soy el que soy. Por eso en el Antiguo Testamento Dios se hace llamar como el yo soy. Y aún a día de hoy para los judíos, a Dios se refieren como el yo soy. Y por eso muchas veces Jesús exclamó, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida, yo soy la resurrección y la muerte. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy, bueno, no sé, se me vinieron estos tres ejemplos. Yo soy es el nombre de quién, del nombre de Dios, y así dirás, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? El yo soy. Y les di también mis sábados. Aquí viene ya el meollo del asunto y la explicación de por qué también es importante el sábado. No es que lo esté haciendo menor, no. No estoy haciendo menor el sábado en ningún momento. Es simple y llanamente que le demos a cada cosa la connotación que es. El sello de Dios es el Espíritu Santo y el sábado va a ser una señal de qué? De que yo tengo el Espíritu Santo, porque adoro a Dios en el día correcto. No adoro el día correcto, adoro a Dios en el día correcto. Y les di también mis sábados para que fueran señal entre yo y ellos, para que supieran que cuando nosotros adoramos a Dios, nos damos cuenta de qué, de que dice él, yo soy Jehová que el que los santifico. ¿Qué es el sábado? ¿O para qué nos da el sábado Dios? Para que conozcamos su nombre, para que recibamos su carácter. ¿Qué es el sábado? Sí, es la señal entre Dios y el hombre. Un tiempo, un espacio de 24 horas dedicado única y exclusivamente a Él. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día que es para mí, solo para mí. Claro, los otros 6 días hay que estar y caminar con Dios, ¿no? Y como le escuché una vez a un pastor, lo que hacemos el sábado es el resultado de qué? De lo que hacemos entre domingo y viernes. Si no hacemos nada con Dios entre domingo y viernes, ¿podemos adorarlo como es el día de reposo, el día sábado? No, no podemos. Una relación constante que el sábado tiene que, por decirlo así, su recompensa. No sé si están conmigo en esa idea. O sea, lo que hago en esos 6 días se va a ver que más va a ser el resultado. Si yo en esos 6 días caminé con Dios y me acerqué a Dios, ¿cómo voy a llegar al sábado? El sábado va a ser una delicia para mí, porque el mundo no acepta el sábado como día de reposo. Porque les incomoda. Porque dicen, no, es que eso se colgó en eso se colgó en la cruz y ya vivimos bajo la gracia. No, no estamos sellados con el Espíritu Santo. Por ende, no entendemos, no recibimos el carácter de Dios, no recibimos a Dios, y por eso es que llega el sábado y no tengo un espíritu de adoración para Dios en ese día. No sé si me estoy haciendo entender. Y ese es el porqué de las iglesias no aceptan el sábado. ¿Cuál es la manera correcta? O la manera, el modo correcto de entender que estamos haciendo las cosas bien. Cuando recibimos a Dios, recibimos el carácter, el sello, y esas 24 horas, ¿cómo las vamos a recibir? ¿Cómo? Con alegría, con gozo. Por eso dice Isaías, dice, entonces te deleitarás en quién,
en Jehová tu Dios. El que dice, no, es que eso quedó en la cruz, es que eso ya no, es que eso era solo para... No le interesa pasar tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque no están sellados con el Espíritu Santo, no quieren sacar tiempo para Dios, no quieren relacionarse con Él. ¿Y una relación qué pasa? Si no se le dedica tiempo, no crece. Bueno, no sé. ¿Los 144.000 son literales o simbólicos? Aparentemente son simbólicos. ¿Por qué digo aparentemente? Porque una vez escuché en un tema y me sacaron citas que eran literales y creí, no las tengo acá, pero porque se me iría más tiempo y creo que ya me toca terminar. Hay citas, ustedes saben que la Biblia se presta para interpretarla bien y hay gente que la usa para malinterpretarla. Y en Apocalipsis hablamos generalmente de símbolos, cosas o que pueden ser literales o que pueden ser simbólicos. Nos inclinamos más por la parte simbólica porque pues si fueran literales, imagínense 144.000 personas nomás, eso no tiene sentido. Pues es apenas un número que simboliza. ¿Qué simboliza el 12 en la Biblia? El 12 siempre va a simbolizar al pueblo de Dios. Como el 6 va a simbolizar a la bestia, el 7 va a estar relacionado con Dios y con algo que es completo. El 12 se le... Se me fue la palabra. El 12 simboliza que, o siempre que miremos el número 12 en la Biblia, va a tener que ver con Dios. Dios forma un ejército para ganar una guerra. ¿Pero cuál es la guerra? La predicación a todo el mundo del mensaje de los tres ángeles. En Israel los ejércitos estaban divididos por miles. Dios está formando un ejército y adopta, por decirlo así, el nombre de las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué? Ya vimos en las sesiones anteriores por qué o qué es un judío en el Nuevo Testamento. Y lo dice aquí Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que tienen fe son hijos de quién? Ah, esos son los hijos de Abraham. No es cristiano, dice aquí Pablo en Romanos 2:28, que no es judío el que lo es exteriormente, o sea, no es judío por decirlo así, el que su nacionalidad en su cédula dice nacido en Israel o en Judá. No, ese no es el judío real. ¿Quiénes pueden ser judíos también? No es judío el que es en lo exterior, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que también es llamado judío ¿quién? El que lo es en el interior, mire, la circuncisión que es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de quién, de Dios. Entonces, por eso, los 144.000 se representan como qué, como los hijos de Israel, como los judíos, las personas, y como lo estudiamos en temas anteriores, las personas que dicen ser, pero no están, esos no son judíos. ¿Quiénes son judíos? Los que de mentalidad, perdón, que eso de mente puede sonar feo. Los que son de palabra, mente, corazón y acción, ¿qué? Hablan y actúan como Dios. Termino. Denme 5 minuticos. Ay, caray, se me quedó esto. Ya, perdón. Haciendo, como les decía, que en todos los niveles hay gente sincera. ¿Y qué es en todos los niveles?
Hay pastores sinceros, hay otros que no. Hay ancianos de iglesias sinceros, hay otros que no. Bueno, cuando decimos que en todos los niveles hay gente sincera, es que en todos los niveles de la iglesia, desde el cargo más alto hasta el hermano de banca más, por decirlo así, que no tiene un cargo, en todos esos niveles hay gente sincera. Hay unos que de verdad están con Dios y hay otros que no están con Él. En todos lados hay gente bien y hay gente hipócrita. Ay, es que yo no voy a la iglesia porque hay hipocresía. Difícil, porque en todo lado hay gente hipócrita, dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Así que eso no es ninguna excusa para no ir a la iglesia. Y como hay gente sincera y gente hipócrita, ¿qué necesita hacer Dios? Zarandear. ¿Para qué? Para que quede quién, los que realmente son sinceros y se arrepintieron y quieren ser parte de ese remanente. Cristo produce humildad a esas personas que no persiguen a nadie, sino que son ¿qué? Perseguidos. A los que se arrepienten, a esos son a los que se van a sellar. A los que no quieren ser sellados y que no quieren formar parte de los 144,000, se va a producir la obra que describimos en el Apocalipsis, la obra de destrucción, que viene de quién? De Satanás, no viene de Dios. Cuando en la Biblia se habla de destrucción, en el Apocalipsis se habla de manera simbólica, de muerte espiritual. La reforma que Dios quiere es que nos entreguemos a Cristo, sea lo que hagamos. Tú eres miembro de banca, entrégate a Cristo. Eres director de jóvenes, entrégate a Cristo. Eres director de escuela sabática, entrégate a Cristo. Eres anciano de iglesia, entrégate a Cristo. Eres pastor de iglesia, entrégate a Cristo. En todos lo que hagamos, Dios quiere que nos entreguemos a Cristo, todos. Dios dice en el Apocalipsis que en su iglesia hay trigo y cizaña, pero ¿quién se va a encargar de decir quién es trigo y cizaña? ¿Quién? Dios, nadie más. No es ni su labor ni la mía decir es que usted sí es trigo porque usted se ve que es buena gente y usted que se ve así como más o menos, no, usted es cizaña. No, eso no nos compete a ninguno. A ninguno. La obra es de quién? Del Espíritu Santo, de Jesús, de Dios. Ellos son los únicos que son capaces de decir si nosotros somos trigo o somos cizaña. Mientras tanto, nos toca vivir unos con otros y solo hay una manera y es en arrepentirnos y entregarnos de todo corazón a Dios para que seamos trigo y no cizaña. Pero eso no es nuestra labor y no nos compete. La verdadera religión o el verdadero mensaje de amor de Cristo me llama es a alcanzar personas, no a separarlas de Dios. Puedo pensar que soy trigo cuando ayudo a otros ¿a qué? A que acepten a Cristo, cuando mi vida es un reflejo del verdadero Dios. Puede parecer que soy trigo. ¿Cuándo me convierto en cizaña? Cuando empiezo a alejar la gente, a ponerle trabas, a ponerle peros, y usted, no, eso es cizaña, pero eso no nos compete a nosotros. No tenemos autoridad para decir quién es o quién no es cizaña. ¿A qué nos llama Jesús? A arrepentirnos. ¿De qué habló Jesús? De arrepentimiento. ¿De qué habló Juan el Bautista? De arrepentimiento. ¿De qué habló Pedro? Arrepentíos y bautíces en cada uno para perdón de vuestros pecados y recibiréis ¿qué? El Espíritu Santo. Hechos 2:38. Arrepiéntete. A eso es que somos llamados y por eso por eso Jesús dio el Apocalipsis. Arrepiéntete y vente conmigo. Y termino con esta promesa. Si se humillare mi pueblo, dice Dios, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces Dios nos oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra. Amén. Quiero que se lleven esto a casa, en su corazón, en su mente, que llevemos constantemente la necesidad de arrepentirnos constantemente, de entregarnos a Dios. Esa es la única manera que podemos recibir el sello de Dios, podemos recibir al Espíritu Santo, y es la única manera que está garantizada en la que vamos a vencer. A eso nos llama Dios y para eso Dios nos da el mensaje del Apocalipsis. Quiero leerlos. No sé si por ahí hay alguna petición. Voy a mirar en el chat antes de hacer la oración final. O no sé si aquí por la sala ya hay alguien que quiera expresar alguna petición o algún agradecimiento antes de realizar la oración y de despedirnos. Bueno, oremos y nos retiramos, nos despedimos, oremos. Querido Señor, gracias por permitirnos este momento en el cual, Señor, somos testigos de tus bendiciones en nuestra vida. Que, Señor, nuestra necesidad es recibirte a ti, abrir el corazón al Espíritu Santo, al llamado que nos hace, Señor, arrepentirnos, a reconocer nuestras faltas, nuestros errores y a encomendarnos, Señor, en el nombre que es todopoderoso y en el nombre de Jesús, Señor, el que se entregó por nosotros y hace todo por nosotros, Señor, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, y en el que, Señor, tenemos vida eterna. Queremos entregarnos a ti, pedir al Espíritu Santo que no cese de llamar a nuestro corazón y que, Señor, nuestra libertad siempre sea conducida a terminar en ti. Nuestras decisiones, Señor, siempre sean conducidas a ti, a recibirte como nuestro Dios y como nuestro único y suficiente Salvador. Señor, entregamos en tus manos una vez más nuestra iglesia, nuestros hermanos, para que cada hogar, cada persona, Señor, reciba tus bendiciones, ya sean físico, espirituales, las necesidades que hayan, Señor, los que tienen problemas de salud, los entregamos en tus manos, a Franci, al pastor, a la hija de la hermana Luz Marina, y a los que, Señor, vienen a nuestra mente, pero que, Señor, les tenemos presente cada día en nuestras oraciones, para que les acompañes y restaure su salud, Señor, para tu honra y gloria. Permítenos el descanso en esta noche y en las horas de la mañana, Señor, la energía necesaria para acudir a tu casa de oración y, Señor, seguirte alabando y glorificando tu nombre como solo tú lo mereces. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesús agradecemos todo. Amén. Mis amados, un abrazo. Gracias por venir. Nos encontramos en 8 días a la misma hora por el mismo canal. Ya saben que lo pueden ver, si no pueden vivo, lo pueden ver en diferido. Dios los bendiga. Los quiero mucho y sigamos aferrados de la mano de Dios y del verdadero Dios. Un abrazo para todos y Dios les bendiga. Gracias, hermano Jason. Feliz noche para todos.